digamos, de unas colonias o algo así, y actividad, digamos, de ese puerto en un día a día, ¿no? Pues eso, tú coges una idea, como por ejemplo en el diorama medieval, una ciudad medieval que está siendo atacada por un ejército enemigo y el ejército de la ciudad lo defiende y intentas contarlo. Y lo mismo con el tema de los ingleses. Entonces, muchas veces lo que marca la diferencia es que las figuras estén puestas contando algo. Por ejemplo, en el puerto de los ingleses pues había marineros borrachos, un barco que estaba llegando, un barco que estaban descargando, gente vendiendo mercancías. Es decir, si lo pones contando una historia, incluso pequeñas historias dentro de ese diorama más grande, pues consigues darle vida, que es quizás lo más interesante. Es decir, que tú ves el diorama y te transmite algo, porque lo que tú dices, tú puedes coger y hacer un revoltijo ahí de figuras, no ves que te esté contando nada. Pero yo creo que quizás lo bonito, el saber enfocarlo así y que cuente una historia y que quien lo vea diga, pues me he sentido o eso, en una batalla campal o en un puerto inglés o en donde sea, ¿no? Y hablando de las temáticas que bueno, nos referíamos en la introducción de que podían llegar hasta 4.000 temáticas diferentes. ¿Cuál dirías tú que es el top 5 de temáticas favoritas? Hombre, lo que más gusta a la gente, creo que se puede resumir por decirlo así, en civilizaciones antiguas, o sea, romanos, egipcios, griegos, tal. El oeste, victoriano, City, y está cogiendo mucha fuerza toda la parte del espacio, que existía antiguamente, hace muchos años, y que ahora está retomando Playmobil y eso está tomando bastante fuerza. Porque hay cosas bastante chulas y eso, pero ya te digo, sobre todo es City, oeste, victoriano y civilizaciones antiguas en general. Bueno, o más que civilizaciones antiguas, digamos figuras históricas. Lo que os he dicho antes, ingleses y franceses, sudistas y nordistas, romanos y griegos, todo eso. Todas basadas en momentos históricos o bueno, o fin de cuentas en la actualidad, ¿no? Pero Eso. ¿alguna concreta que te llame la atención por lo rara que es o peculiar o que hayáis dicho, Hombre, bueno, a estos de Playmobil se les ha ido la olla con esta una concepción? temática hace mucho tiempo, más allá de unos años, que era muy curiosa, sobre todo porque rompía totalmente con la estética de Playmobil, que eran los conejos de Pascua. Y eran clics que en vez de tener la cabeza de clic, tenían una cabeza de conejo. ¿Vale? Y había así unos dioramas y tal, y los calendarios de Adviento, por ejemplo, se hacían con eso, porque no sé si sabéis exactamente lo que es un calendario de Adviento, pero los alemanes, porque esto es Geobra, que es la empresa madre de Playmobil, es alemana, los alemanes son muy de calendarios de Adviento. Entonces, cuando va llegando la Navidad, durante el mes de diciembre, hay calendarios que van del 1 al 25 de diciembre, o al 6, una cosa así. No sé si es desde el 1 de diciembre al 6 de enero o algo así, pero una cosa así. Y cada día, digamos, de ahí hay un pequeño regalo. Entonces, ahora los hay de varias temáticas y también por ejemplo, de Papá Noel, tal y cual. Y antes los hubo también de los conejos estos de Pascua y tal y cual. Y bueno, y aparte de eso, había también unos huevos de conejos de Pascua, o sea, una serie de cosas con los conejos estos dichosos, que casi nadie le gustan, pero estuvieron ahí. Hablabas del tema del espacio y se me está ocurriendo, por ejemplo, que estaría interesante un diorama sobre la película Gravity, pero ya entraríamos en temas de... Hoy estás para proponer, ¿eh? Sí, pero es que, joder, yo creo que... sugerencias ahí a Playmobil. A Playmobil ya no tanto, a lo mejor sería más a quien los monta, que son gente como Edu. Lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, para hacer un diorama de Gravity ya haría falta una customización. Entonces, sobre todo para ponerle los guantazos a la Sandra Bullock y poniéndola a dar vueltas por el espacio. Nada, lo que quiero es que me cuentes qué es eso de la customización. Es hasta, digamos que sería, hasta donde no llega la empresa fabricando, ahí estaría la customización por parte de los aficionados. A ver, la customización, lo que se puede entender por customización va, digamos, por nivel, ¿no? Desde lo que es, por ejemplo, coger, que por ejemplo la idea de los sobre y sorpresa, estos que os he dicho antes, son muñecos que vienen desmontados y además tienen un fácil montaje y desmontaje. O sea, después, normalmente un clic un poco más complicado de desmontar, cuesta trabajo sacar la cabeza. Estos no, estos, de hecho, a veces te descuides y se les sale la cabeza eso. Entonces, los clics, por ejemplo, estos de los sobre sorpresa son fáciles de montar y desmontar. Y puedes cambiar piezas de uno y otro, le quitas la cabeza, le pones a lo mejor la chaqueta de uno, los pies de otro, tal cual. Y creas
tu muñeco custom, que no tiene, digamos, no hay ninguno igual que ese. Eso es un nivel, digamos, un nivel más sencillo. Después ya vienen los siguientes niveles, que es o bien añadirle piezas, como por ejemplo, hay gente que hace, que crean ellos, a base, o sea, con la base, por ejemplo, de un casco de Playmobil, pues con masilla tal y cual, o por ejemplo con masilla de esta moldear, la típica blanca esta de que se utilizan los colegios, con eso crean un casco o un escudo, por ejemplo, del Señor de los Anillos, de la batalla de la Dos Torres tal y cual, y crean ese escudo. Entonces lo clonan, es decir, hacen un molde en silicona y con una resina epoxi, pues lo clonan y hacen una réplica de ese casco o de ese escudo que ellos han hecho, ¿no? Pues hay gente que esa obra que ellos han hecho los vende, hay gente que los hace para ellos y todo esto. Eso es una parte. Después hay gente que directamente coge y cierra los clics, crea cabezas nuevas, crea cuerpos nuevos, o sea, ya hay hasta ahí, o por ejemplo, gente que lo que hace es moldear sobre el clic, ya sea añadirle una pieza, por ejemplo, para hacer flash, por ejemplo. Pues para hacer flash necesitas un clic con la cabeza prácticamente redonda. Yeah. Porque con las gritas, pues moldeas tú la cabeza para que quede redonda, lo pintas de colores, tal y cual. Especialistas en customizar clics son los chicos, bueno, chico, creo que es una persona que los llevo, varios, la verdad es que no lo sé, de la página web iloveclicks.es. ¿La conoces? Sí, claro. Háblanos un poquillo de ella, porque bueno, suele utilizar los clics para reírse un poco de la realidad actual, sobre todo aquí en España. Sí, claro. Sí, hace recreaciones también de películas, de grupos de musicales y tal. Pues, verá, yo no sé exactamente quién es, no sé si igual cruzo alguna palabra con ella con un foro o algo, no sé exactamente quién es, pero vamos, lo que hace principalmente es lo que te he comentado yo antes del customizar a base de cambiar piezas. Él en el 90% de las cosas que hace tiene su colección y si le hace falta un policía, pone ahí un policía y le pone algún detalle que identifica a lo mejor con quien está hablando, porque le pone un pelo, si el personaje a quien hace referencia es canoso, le pone un pelo canoso o tal y cual. Entonces eso, digamos, es lo más simple. Y después hay veces que hace directamente customizaciones como hacer una calva, porque es un personaje que no tiene pelo, entonces le hace una calva el proceso, o alguna modificación, pero sobre todo él lo que utiliza, más que nada, son piezas originales y las intercambia o las modifica ligeramente para que, digamos, encajen con lo que él quiere representar. Se me antoja que esto de las customizaciones tiene que ser bastante complicado, ¿no? Porque no es precisamente un material que se pueda moldear con facilidad, el de los clics, y bueno, lógicamente irá en función de la pieza que quieras crear, pero difícil, ¿no? Difícil depende, es decir, como te digo, hay cosas que son muy sencillas, porque nada más que cambiarle piezas de un clic a otro. Sí, pero bueno, hablo de ir un poco más allá, ¿no? Sí, pero por me ejemplo, refiero comentabas que de Flash. Y puedes conseguir un muy buen resultado con eso. Y cuando ya te vas al tema de las modificaciones, depende concretamente qué es lo que quieres modificar. Es decir, hay veces que lo único que haces es, por ejemplo, algo que ya existe, como una casaca, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Pues tú lo quieres, una casaca concreta de un muñeco y tal, y lo que haces es pintar encima para que tenga aquí una banda o no sé qué, por ejemplo, porque es un soldado irlandés del siglo XVI, por ejemplo, ¿no? Por un ejemplo. Entonces, digamos que lo que haces es pintar sobre eso. O con la Dremel, por ejemplo, recorta la casaca porque es muy larga y en aquella época era más corta. Es decir, esa parte no es compleja para alguien que le guste el tema del modelismo o le guste el bricolaje tal y cual, no es muy complicado. Lo más complicado, entre comillas, es la clonación, es decir, sacar de una pieza original o de una pieza que tú recrees a partir de una pieza original, por ejemplo, lo que os he dicho antes de los cascos estos del Señor de los Anillos o de griegos y tal y cual. Por ejemplo, hay un chaval que se llama Malone, un hombre, que él antes se dedicaba a hacer piezas de resina de otras, digamos, de temática general. Él era aficionado a los clics y ahora su oficio es ese, hacer piezas originales que no existen en el mercado por Playmobil, sino que las hace él y de hecho Playmobil, algunos diseños de él después lo ha usado para sacar muñecos propios.
Bueno, en cualquier caso sí que os recomendamos que paséis por iloveclicks.es porque la verdad es que hay algunas cosas y escenas descacharrantes, sobre todo con relación a políticos o hace poco incluso la reproducción del carné de la infanta, solo que la imagen en vez de ser de la infanta es de un clic. La verdad, cosas bastante graciosas. Vamos a hacer una parada, escuchamos a Roberto Merelo, un adulto como Rubén o como yo, que en su momento disfrutamos de los clics y que por diferentes circunstancias de la vida pues lo hemos ido dejando, pero que guarda excelentes recuerdos de estos tiempos. Es madrileño y tiene ahora 39 años. Está casado y de aquí a poco será papá. ¿Para ti son clics o ya eran los Playmobil cuando eras niño? Eran clics. Playmobil ya fue cuando ya mi edad tenía 2 cifras y la mano de los clics se movía y era rosa. Antes no se movía y como te la cargaras no le podías poner nada salvo que utilizar la plastilina para sujetar el rifle o la espada o la lanza. Había recursos para seguirlos a hacer funcionar. La imaginación de un niño no tiene límites y ese no te iba a echar para atrás. A ver, ¿te acuerdas de la edad con la que comenzaste a jugar con los clics y cuál fue el primero de los primeros que recuerdes? Los 4 o 5 años son los primeros recuerdos que tengo ahora cuando eché la vista atrás para un montón de detalles de la vida. Y uno de ellos es los clics, porque el primer clic que me llegó a las manos era un clic verde, vestido de verde. Era una especie de Robin Hood porque tenía un sombrero como a los Robin Hood, tenía una lanza muy alta que acababa por un lado como un hacha y por otro lado como una especie de alabarda, como las lanzas que tiene la Guardia Suiza del Vaticano. Y luego tenía una ballesta que funcionaba, que tenía una gomita roja y tres saetas. Y si lo montabas bien, lo podías lanzar. Además, el muñeco molaba porque tenía su carcaj con las saetas, su ballesta que podías lanzar y su lanza. Entonces era súper chulo. Yo le llamaba Robin Hood, aunque exactamente no sé qué era. Pero me recordaba el Robin Hood de Ron Flynn que veías en las películas. Entonces, de esos recuerdos que tienes, ¿con qué tipo de temática te lo pasabas mejor? Me lo pasaba mejor con los indios y los vaqueros, porque tenía caballitos que eran todos iguales, no como los de ahora. Tenía vaqueros con sus sombreros, su cinturón con pistolera, su pistola o su rifle. Tenía indios que tenían su lanza, su hacha, me estoy acordando, y también tenía su arco con gomita y flechas, pero no se disparaban igual que como la saeta del hombrecillo Robin Hood. También tenía medievales que tenían casco, tenían peto plateado, tenían espada, alguno tenía lanza y la verdad que estaba muy bien. Me lo pasaba bomba con ellos porque cuando no eran los indios con los vaqueros, eran los vaqueros contra los indios y los medievales. Y claro, pistolas contra lanzas, ganaban siempre las pistolas. Eso, entonces, esto lo podemos hilar con... Muchas veces siempre es algo que se me viene a la mente, porque son juguetes que son muy estáticos, que no suelen dar mucho juego en el plan del movimiento que puedan tener, ni nada por el estilo, no son nada interactivos. Entonces, sí. ¿Qué le verías tú en esa época, como se la vi yo y la vimos tantos niños de esa generación, a unos muñecos esos que no tenían tanta interactividad con el niño a la hora de jugar? Hombre, poco estáticos eran, porque solo tenían 2 posiciones, de pie y sentado. No tenía más, o si moría, pues claro, tumbado boca abajo. Sí, la cabeza se podía mover hacia los lados. Bueno, la cabeza podía girarla y los brazos los podías levantar, pero no podías extenderlos. Lo bonito y lo maravilloso que tenía aquello era que los accesorios que tenía unos se los podías poner a los demás y viceversa. Tú te podías montar un vaquero con plumas de indio y con un tomahawk, mientras que el indio le ponías la cartuchera y el sombrero de vaquero, o bien le ponías el casco medieval y te partías porque decías, este es un infiltrado, este es un no sé qué, este se ha hecho amigo, ahora son amigos todos, ahora se odian todos. Podías cambiar las pelucas, podías cambiar incluso las cabezas, porque bueno,
los primeros clics todos tenían la misma expresión, pero cuando empezaron a ser